Compañeros antorchistas de todo el país, amigas y amigos también de todo el país que nos hacen el favor y que tienen la paciencia de vernos y escucharnos. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salubridad, ha decidido comenzar a levantar el confinamiento de la población con el propósito de que se reincorporen a sus trabajos, a sus actividades y garantizando que los datos que ellos tienen, que ellos manejan, hablan de que hemos rebasado ya la fase más aguda de la pandemia, la fase de los contagios y de las defunciones de los que llegan a contagiarse con la enfermedad. Yo tengo la información más o menos segura de que una buena mayoría de la población, sobre todo la más necesitada, la más desamparada, la que vive al día o la que gana un salario que apenas le alcanza para sobrevivir, está desesperada por el confinamiento y desea salir, desea en efecto que se levante esta medida para que ellos puedan salir a hacer lo que venían haciendo antes de la pandemia para ganarse el sustento de ellos y de sus hijos. Desde luego a mí me parece totalmente justificado que la gente piense y reaccione así. Me parece muy racional que no le podemos pedir a la gente que se quede en sus casas y se muera de hambre con el argumento de que hay peligro de contagio y hay peligro de muerte al salir de sus casas. Precisamente sabedores de que esto es un contrasentido, de que es absurdo y es muy injusto pedirle a la gente que se quede en su casa sin al mismo tiempo proveerle de los recursos necesarios para sobrevivir encerrado en su domicilio, es que he insistido 2 veces por lo menos en la necesidad de que el gobierno diseñe mecanismos, ya sea en dinero o en alimentos, en especie, para ayudar a la sobrevivencia de las familias que están en esta situación de pobreza y a quienes el confinamiento los está matando más que el propio coronavirus. Desgraciadamente, como todos ustedes saben, como todos sabemos, esto no ha ocurrido. Exactamente cuáles sean los argumentos no los conozco, pero sí aseguro, porque me informo todos los días, que el apoyo que se está dando a las familias necesitadas en dinero e incluso con algunas despensas que se han llegado a repartir es total y absolutamente insuficiente. Es muy inferior al número de pobres, al número de gente necesitada que debería estar siendo auxiliada por el gobierno. Nosotros hemos insistido en que para bien de la población, para que su salud se conserve y su vida también se conserve, es necesario el confinamiento, pero el confinamiento añadido con el apoyo oficial para que la gente pueda sobrevivir. Al no haber este apoyo, al no existir la manera de que la gente en su domicilio reciba la ayuda para resolver sus necesidades básicas, repito, a mí me parece totalmente lógico, me parece totalmente racional que la gente esté ansiando que se levante la prohibición, que se levante el confinamiento para poder salir a la calle a ganarse la vida. Si esto hubiera sido, o si esto se sostuviera, mejor dicho, en una información segura, en una información realmente confiable, yo creo que no habría ningún problema. Nadie en su sano juicio puede exigir que la gente siga confinada por sí,
porque es mejor que esté encerrada a que salga a la calle. A nadie se le ocurriría pensar eso. Pero en México hay un problema. La duda, la desconfianza sobre los datos y sobre la información que el gobierno le da a la gente, al público, crece día con día hasta hacerse prácticamente generalizada. La gente no cree en las cifras que el gobierno maneja. La gente duda de la veracidad con que se le está hablando. ¿Por qué lo duda? Porque lo que ella escucha a través del vocero de la Secretaría de Salubridad y a través de otras autoridades se contradice frontalmente con lo que ella está sabiendo, escuchando, viviendo, experimentando en sus colonias, con sus vecinos y también, como no, con información más lejana que le llega por diversos canales. ¿Qué es lo que sabe la gente? Que el pico de la pandemia no ha llegado a su máximo de ninguna manera, que el número de contagios sigue subiendo aceleradamente y que el número de muertos también se está multiplicando. Esto se agrava con el hecho de que la carencia de medios para atender a los enfermos en los hospitales, la carencia incluso de material de protección, de trajes impermeables, de guantes, de tapabocas, cubrebocas especializados, de googles para los médicos sigue siendo muy grande. La carencia de esto sigue siendo un grave problema. Apenas ayer veíamos cómo los médicos, el cuerpo médico y en general el personal de salud que trabaja en la unidad hospitalaria de La Raza salió a cerrar el periférico para exigir precisamente que el gobierno los dote de estos instrumentos de protección para atender a la gente. A esto se añade que es bien sabido que faltan medicamentos, que faltan ventiladores, que faltan camas en los hospitales, que faltan médicos para atender a un enfermo de coronavirus en estado crítico. No hay verdaderas salas de terapia intensiva que llenen todos los requisitos que requiere una buena atención y además la seguridad de los demás enfermos y del propio personal médico. Esto es lo que la gente ve, esto es lo que la gente sabe. Han aparecido notas en los periódicos en donde hay hospitales que tienen acumulados los muertos en los pasillos porque los familiares o quienes tengan que retirarlos no los retiran y entonces hay una congestión de cadáveres en algunos hospitales. También se sabe que los crematorios están congestionados y que por lo tanto el procedimiento de quemar a los muertos por la pandemia, que es una medida sanitaria, a mí me parece muy racional, tampoco se puede llevar a cabo con la velocidad debida y entonces los muertos se acumulan y crean inconformidad y crean terror y crean pánico en la población. Estas son las razones por las cuales mucha gente se pregunta, ¿de verdad estamos levantando el confinamiento porque ya no hay peligro? ¿Al gobierno le consta realmente que en la salud de la población ya no corre un grave peligro al salir a ganarse la vida? La verdad, repito, es que hay muchas dudas, hay mucha desconfianza en la información que da el gobierno. A esto hay que añadirle que hay información también muy segura, información comprobada, de que el proyecto de rescate que el gobierno de la República instrumentó para las micro, pequeñas y medianas empresas es insuficiente. 25,000 pesos por empresa que en los tiempos en que vivimos, como todo el mundo lo puede entender, no sirven para nada, no alcanzan para nada. Y el resultado es que los micro, medianos y pequeños empresarios no están acudiendo en tropel, como quizás el gobierno esperaba, a solicitar estas ayudas.
De un total de 2 millones de créditos que dispuso el gobierno, no se han repartido arriba de 150,000. La gente no está cayendo en la trampa de endeudarse más con una cantidad que además tampoco la va a sacar del apuro. Y se sabe, hay pruebas fehacientes que ha dado la prensa, que el gobierno de Estados Unidos está presionando al gobierno de México para que reabra muchas empresas, sobre todo maquiladoras en el norte del país, que producen partes que luego se exportan a Estados Unidos, donde se ensamblan para producir el producto terminado. Lo que le llaman estas cadenas de valor o cadenas de producción se interrumpen desde luego si, por ejemplo, las empresas mexicanas que producen partes del producto final no trabajan y no envían a Estados Unidos estas partes necesarias para que allí se siga trabajando. Entonces, el gobierno de Estados Unidos y los empresarios norteamericanos y el Congreso norteamericano ha presionado al gobierno de México para que reabra estas empresas. Y entonces la gente piensa, y yo creo que es con bastante razón, que no es que la pandemia haya remitido, que no es que ya la salud de los mexicanos esté garantizada al salir a trabajar, sino que el gobierno tiene necesidad de reabrir la economía, primero porque es su manera de salvar a las empresas. No las apoyó con dinero, no las apoyó con exenciones fiscales, no las apoyó con la nómina de los trabajadores para que no los despidieran, y tampoco han funcionado los créditos que propuso a las micro, medianas y pequeñas empresas. Y por el otro lado está la presión de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de la República está ahorcado, por decirlo así. Está obligado a hacer que vuelva a funcionar la economía de México para salvar a las empresas, que no quiso ayudar de otra manera, para responder a las presiones de Estados Unidos y para evitarse el darle alimentos o ayuda económica a los millones de familias que están en sus casas y que no tienen que comer. Pareciera pues entonces que nos están cambiando un peligro por otro peligro mucho mayor. De todas maneras, amigas y amigos, repito, yo no me voy a oponer, no estoy hablando para decir no salgan, no vayan a trabajar. Hablo para que sepan ustedes que hay muchas incertidumbres, muchos peligros, algunos que son casi ciertos, casi seguros, que ustedes se van a encontrar al salir a trabajar. Yo les sugiero a todos que se informen bien de las medidas que el gobierno está diciendo que va a tomar, tanto en la sanidad pública como dentro de las empresas. Asegúrense de que estas medidas realmente se tomen tanto en las calles, tanto en las zonas de congregación pública, como dentro de las empresas donde ustedes van a trabajar. No sería sano, no sería lógico pensar que la vida de ustedes, amigos trabajadores, que la vida de ustedes, comerciantes ambulantes, taxistas y demás trabajadores autoempleados, le importe más al patrón que a ustedes mismos. Y creo que si ustedes, al llegar a sus puestos de trabajo, se dan cuenta de que no hay ningún auxilio real, ninguna manera real de evitar que se contagien e incluso que alguno de ustedes fallezca, no pueden conformarse simplemente con platicarlo entre sus amigos o quizás hacerlo conocer de los medios. Yo los invito, sobre todo a los trabajadores de las maquiladoras, sobre todo a los trabajadores mexicanos que tienen un patrón y que tienen un local específico para trabajar, que si no encuentran las medidas sanitarias, la seguridad, la sana distancia que les están prometiendo, salgan a la calle a denunciarlo, como hicieron los médicos de la raza, como han hecho muchos mexicanos que han salido a la calle a protestar. Creo, amigas y amigos, que es nuestro deber
cuidarnos a nosotros mismos. Ya no podemos seguir confiando en que otro lo haga por nosotros. Ya hemos visto que eso no va a ocurrir, no está ocurriendo y no va a ocurrir. La seguridad de los mexicanos, sobre todo de los más humildes, tiene que estar por fuerza en manos de esos mismos mexicanos. Yo los convoco, yo los invito con todo respeto a que si encuentran que sus condiciones de trabajo no les garantizan la salubridad y no les garantizan su vida, salgan a protestar y a exigir y a decir que no regresarán al trabajo hasta que no se implementen las medidas de salud correspondientes. Muchas gracias por su atención.